Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, en primer lugar decirles que junto con el curso, digamos, las notas del curso que yo suelo elaborar, adjunté un archivo que serían las diferencias entre la misa el misal del 62 con el misal del 65, que buenamente elaboró un amigo que participa de este curso y que es una persona pues interesada y apasionada por la Santa Liturgia y que, bueno, pues buenamente aceptó que yo le pidiera este favor. Entonces tienen ese pequeño documento que les puede dar una idea, digamos, de los cambios. Yo voy a citar algunos rápidamente, pero para abreviar, pues les he transmitido ese documento para que tranquilamente puedan ver. Bueno, pues este último curso va a ser, digamos, o yo lo titularía más bien conclusiones y perspectivas, ¿no? Por un lado, conclusiones sobre el curso, sobre lo que ha ido diciendo, y perspectivas, digamos, hacia adelante, ¿no? Una mirada hacia atrás y una mirada hacia adelante. Tal como anunciamos la semana anterior, esta última sesión va a centrarse en las reformas litúrgicas llevadas a cabo durante el siglo XX. Ya hablamos de la reforma de los oficios de la Semana Santa, que se llevó a cabo en el año 55 bajo el pontificado de Pío XII. En un segundo lugar, vamos a intentar señalar unas conclusiones y finalmente perfilar unas perspectivas que puedan ayudarnos a mejor vivir la liturgia en general y la Santa Misa en particular, que es, digamos, el sujeto del tema de este curso. Es conveniente ser conscientes, antes de empezar, de la complejidad de la situación de la sociedad y de la Iglesia a inicios de los años 60, incluso podríamos decir previamente a los años 60, es decir, este movimiento viene de lejos, digamos, a partir de los años 20, del siglo XX, y que digamos, poco a poco va tomando más peso pues a partir de los años 30 en adelante, y bueno, ya la eclosión es, como les digo, los años 60. Se da un cambio de paradigma que, a mi entender, es el que está en el trasfondo de la situación. Es decir, pasamos de considerar la tradición, el argumento de autoridad, lo que se nos ha transmitido, es decir, la tradición como tal, etcétera, como algo que es esencial y vinculante, lo que el Papa Benedicto XVI llamaba, y hemos repetido tantas veces, ¿no?, esta expresión de la hermenéutica de la continuidad, a considerarlo, todo este patrimonio, todo este conjunto, a considerarlo como algo desaforado, superfluo, como una carga, una reliquia del pasado, algo impidiendo el progreso y la adaptación a la sociedad contemporánea. Es decir, es como les digo, ¿no?, es la imagen, digamos, es la idea que está en el trasfondo de los cambios que tuvieron lugar a finales de los años 60, es decir, el famoso mayo del 68, ese mayo del 68 francés, que se extendió a todo Occidente, a todo el Occidente, pues tiene como trasfondo varios elementos, que son el rechazo de la tradición que de hecho se señala por el rechazo de la figura paterna y que hoy en día lo tenemos muy claramente. Las ideologías de género o este tipo de ideologías
uno de los elementos esenciales es el rechazo de la figura paterna, es decir, la masculinidad como tal. Entonces, la paternidad es uno de los elementos que es digamos, un vector de transmisión. ¿Mm? Es decir, en la Iglesia ha sido siempre la paternidad espiritual la que transmite, ¿no? El hecho del maestro. De hecho, como ven ustedes, en la educación en los últimos 40, 50 años, la figura del maestro, por lo menos yo hablo desde el punto de vista de Europa, ¿no? La figura del maestro ha dejado de ser realmente aquella persona con una sabiduría que transmite una sabiduría a los alumnos, a los discípulos. ¿eh? La imagen, digamos, de esto es la filosofía griega, ¿no? Es decir, los grandes autores, Platón, Sócrates, Platón, Aristóteles, y hemos pasado al maestro como simplemente aquel funcionario que se dedica únicamente a transmitir unos conocimientos y ya está. Y que puede ser puesto en duda por parte de los alumnos y de los padres y la misma sociedad. Es decir, eso es un elemento esencial. Y eso se transpone en la Iglesia. Es decir, el magisterio puede ser puesto en duda. Cuando el magisterio precisamente es un hecho revelado en su gran parte directamente por Dios a través de la Escritura, eso es la tradición, y nos es transmitido a través de la Iglesia por los pastores y los teólogos, y se pone en duda cuando es algo que no se tiene que poner, no se debería poner en duda, porque es un hecho, un hecho esencial que nos es transmitido. Y la transmisión no tiene que ser puesta en duda, sino tiene que ser recibida. Entonces, eso es un elemento, ¿no? Otro elemento, bueno, la poner en duda la autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un poco, yo lo llamaría un un estado de adolescente constante. Es decir, es el poner en duda por el poner en duda, es el querer crear ex nihilo algo, pero claro, sin una base, sin un fundamento previo. Es decir, y nada se puede renovar si no hay una base previa. Es el principio de la liturgia, de esta renovación, digámoslo así, entre comillas, de la liturgia, se debe dar con una liturgia que ya exista, previa. Es decir, si no, esto es inventar de nuevo. Que en cierta manera diremos después que ha sido uno de los elementos que ha estado detrás de la reforma o la renovación de la liturgia, desgraciadamente. Bueno, precisamente lo que va a mover las distintas reformas litúrgicas, y les digo y insisto, y por ende los cambios en elementos disciplinares de la Iglesia, en la Iglesia, es el concepto de adaptación. Es un concepto muy ambiguo, porque adaptación de qué, a qué y sobre qué, entre otras cosas, ¿no? Esta adaptación es realmente el famoso aggiornamento de San Juan XXIII, que quería un aggiornamento en la Iglesia. Es que este aggiornamento es el abrir la ventana y tirar todo lo que hay dentro de la casa por la ventana y dejar la casa vacía, como a veces se ha podido constatar. A propósito de una liturgia adaptada, el cardenal Dino Staffa destacó las consecuencias teológicas. El 24 de octubre de 1962 dijo: se dice que la Sagrada Liturgia debe adaptarse a los tiempos y circunstancias que han cambiado. Y señalaría esta idea, ¿no? Adaptarse a los tiempos y circunstancias que han cambiado. Aquí también debemos atender a las consecuencias, porque las costumbres y aún el mismo rostro de la sociedad cambian con rapidez que cada vez será mayor. Lo que hoy parece agradable a los deseos de la multitud resultará incongruente dentro de 30 o 40 años. Luego debemos concluir que después de 30 o 50 años, toda o casi toda la liturgia deberá haber sido nuevamente cambiada.
Esto se decía en el año 62. Es verdad que en los años 50, 60 la sociedad iba cambiando, pero si se dan ustedes cuenta, los cambios que se realizan en la sociedad en estos últimos 20, 30 años son de una rapidez que muchas veces nos deja, como decir, completamente en una situación de, digamos, de extrañeza, porque claro, van más rápidos que nosotros mismos, podemos casi podemos aceptar o podemos, digamos, sí, es decir, son demasiado rápidos. Y la liturgia, me pregunto yo, ¿la liturgia debe adaptarse a esos cambios? Porque si fuera así, la liturgia debería cambiar cada 20 años o cada 30 años. Es decir, es que es una cuestión de cambios, porque las reformas que han tenido lugar previamente, es decir, ya la misma reforma del misal, si se puede llamar realmente una reforma, del misal de San Pío V, es decir, fruto de la petición del Concilio de Trento de editar un misal para toda la iglesia latina, un misal romano. O pues, reformas posteriores, creo que de la Clemente VII, creo, si no me equivoco, etcétera. Incluso Pío X, creo, y otros. ¿Realmente estamos hablando de una reforma para adaptarse a la sociedad? ¿O era una reforma realmente eh, una reforma que se llevaba sobre algún rito, algunos ritos dentro de la misa que necesitaban a lo mejor no una adaptación, sino una renovación? Añadir, por ejemplo, fiestas de santos, añadir prefacios, etcétera. Creo que hay una diferencia esencial entre estas dos percepciones. Y esta percepción segunda, digamos la del siglo XX, la que ha llevado a esta concepción de la adaptación, pues claro, es totalmente, ¿cómo decir?, extraña a la liturgia, al principio mismo de la liturgia, porque la liturgia no se puede adaptar a una sociedad o a una contemporaneidad, porque como les digo, la contemporaneidad es pasajera, es decir, lo que hoy es contemporáneo, mañana no lo será. Y lo que fue hace 10 años no lo es hoy. Entonces, y esto es una cuestión más bien de orden filosófico, ¿no? Es decir, bueno, claramente. Y la liturgia entraría dentro, o incluso lo que es los elementos propios del magisterio de la Iglesia, es decir, que ya más general, es decir, la teología, la moral, la exégesis, la liturgia, entre ellos. Es decir, no son cuestiones que tienen que cambiar porque las modas cambian, porque las modas cambian. Es decir, fíjense ustedes, un ejemplo particular. Los religiosos, en su gran mayoría, hemos dejado de usar el hábito religioso. Yo llevo el hábito religioso, yo lo suelo llevar constantemente. El hábito religioso, este hábito en su, más o menos, en su forma, digámoslo así, totalmente, es el mismo hábito que llevaban los primeros frailes mercedarios en el siglo XIII. Ha habido un pequeño cambios en las capuchas, etcétera, pero por lo general es exactamente tal cual. Los frailes van vestidos de ropas civiles, como ustedes, como ve ustedes ahí en las... Bueno, pues cada vez, dentro de 10 años, el fraile que va vestido como hoy en día, pues ya parecerá de moda, digámoslo así, un poco retro, ¿no? Moda, ¿cómo decirles? Vintage, ¿no? Es decir, y muchos han quedado en los años 70, vestidos como en los años 70, 80. Hoy en día salen a la calle y la gente dice, bueno, este hombre se ha quedado, vamos, bastante atrasado en lo que es la moda. Mientras que el hábito está fuera de la moda, está fuera del tiempo, digámoslo así, es atemporal. Y es un elemento esencial. El hábito es un trozo de tela, es decir, simplemente es un vestido, pero simboliza todo en serie de cosas. Pero lo que yo me quiero centrar es en decirles, la cuestión es el hecho de que la liturgia no puede adaptarse a la sociedad contemporánea, ya para empezar. ¿Por qué? Por ese mismo principio del cambio. No podemos. ¿eh? Entonces, hay elementos dentro de la iglesia, en la iglesia, como la liturgia,
que debe ser claro que no es que no sean amovibles, sino que, como decir, en su esencia no se pueden adaptar a una moda, digámoslo así. Porque eso pediría un cambio constante. Y como veremos, en los años 70, 67, 68, la gente iba a misa los domingos y se podía preguntar legítimamente qué nuevos cambios iba a haber hoy, es decir, qué cosas nuevas iban a haber. ¿Eh? Y claro, eso crea yo pienso, una cierta, ¿cómo decir? A nivel psicológico puede crear cierta como desazón, porque claro, si estamos todos los días cambiando, es triste, ¿no? Es decir, ¿cómo decir? Contraproducente. Bueno, continúo. La reforma del misal del 65 está en consonancia con lo propugnado por el Concilio Vaticano II, en particular en el documento, la Constitución Sacrosanctum Concilium. Es decir, digámoslo así, grosso modo, el misal del 65 sería, digamos, la aplicación tal cual de Sacrosanctum Concilium. Grosso modo. Para muchos se trataría de la verdadera respuesta a las aspiraciones legítimas y certeras de una verdadera reforma de la liturgia, que la aligerara del peso de elementos que, como los sedimentos, han ido engrosándola a través de los siglos y que necesitaba pues cierta digámoslo así, renovación. Porque una cosa es renovación, otra cosa es la reforma. Bueno, podríamos asegurar que se trataría de una reforma prudente que no comportó un real cambio en los ritos. Yo estoy de acuerdo con la opinión de que la reforma de los oficios de Semana Santa del 55 quisieron ser digamos, un cambio radical en la comprensión de la liturgia, que de hecho lo fue, porque fue un cambio bastante fuerte, es decir, hubo unos cambios muy, muy señalados en la liturgia de los oficios de Semana Santa. Y estos mismos reformadores de estos oficios fueron los que posteriormente llevaron a cabo las diferentes reformas en el misal, bueno, en la liturgia en general. Claro, el hecho de que hubiera una reacción más bien negativa hacia esa reforma de los oficios de la Semana Santa les llevó a recular un poco, por lo menos a frenar un poco ese espíritu, esa ansia reformista que les llevaba, que les empujaba, más bien, porque era un empuje. Y el misal de 65 sería como una especie de, digámoslo así, como un quiero pero no puedo. Es decir, se tiene que llevar a cabo una reforma. Es verdad que había una petición por parte del concilio de una renovación en los ritos, en algunos ritos por lo menos de la misa, y bueno, pues era digamos, la ocasión. Y se llevó a cabo en un primer momento. Pero visto que el espíritu, digamos, no el espíritu del concilio, ¿no? O digamos el verdadero espíritu del concilio, sino ese espíritu del concilio de romperlo todo y acabar con todo, que se fue imponiendo poco a poco, llevó a que ese misal del 65 fue progresivamente, en los 4 años que le separan del misal del 69, digamos, reaccionando con toda una serie de cambios que eran, como ya les digo, cada día o cada domingo un cambio nuevo, ¿no? Incluso en el documento que les he compartido aparecen, ¿no?, fotografías de misales tachados, repuestos algunas palabras, es decir, aquello era una verdadera, digámoslo así, escabechina litúrgica, ¿no?, en cierta manera. Bueno, como elementos esenciales, y yo aquí ahora resumo mucho lo dicho en este documento compartido, como elementos esenciales, digo, podemos señalar que la antemisa, en el misal de 65, es decir, la antemisa, les recuerdo, es la parte inicial de la misa, en la que hay el acto, digamos, este rito penitencial, que hasta entonces estaba, digamos, marcado por el Salmo 42, que se alternaba
Había el confiteor doble, es decir, el sacerdote primero, después los fieles, y ya había esta alternancia, etc. Bueno, pues ese rito penitencial se simplifica y, de hecho, se adopta esta parte tal y como estaba en el rito dominicano. Es decir, en el rito dominicano, el rito de la orden de predicadores, de los dominicos, en su rito propio, no aparece nunca el Salmo 42, pero si se puedan dar cuenta, esa primera parte se copia del rito dominicano. Es un poco más sencillo, un poquito más breve. Además aparece el uso opcional del manípulo, es decir, el manípulo como uno de los ornamentos propios. Bueno, pues ahora se considera como opcional, y ya con el misal del 69 pues ya ni siquiera aparecen las rúbricas, es decir, que ya desaparece. Aunque de hecho les repito una cosa que ya les dije hace tiempo, es decir, lo que no está dicho, lo que no está en las rúbricas, se mantiene lo anterior. Es decir, es un principio legal como tal, ¿no? Bueno, y la posibilidad también, digamos, aparece en este misal del 65, la posibilidad en algunas ocasiones de la concelebración, porque se dice que, bueno, en la Edad Media desapareció la concelebración, digamos, en la Alta Edad Media, es decir, digámoslo así, a partir del siglo XIII, la concelebración desaparece porque existía antes, supuestamente existía antes, ¿no? Bueno, muy bien. Asimismo, se introduce la plegaria de los fieles en una forma, digamos, muy simplificada, como una oración diaconal, es decir, la oración que tiene que hacer el diácono. Y se responde, pues, Kyrie eleison, etc. Bueno, finalmente desaparece el último evangelio, es decir, el último evangelio al final de la misa, este prólogo de San Juan, desaparece también. Además, se eliminan, pues, las oraciones leoninas, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Y otro elemento que ya ha desaparecido en el misal del 62 como tal, es la simultaneidad de la repetición del mismo texto tanto por la escola, cantado por la escola, como leído por el sacerdote al mismo momento en el altar. Y como otro elemento se introduce el canto del Pater Noster tanto por el sacerdote como los fieles. Es decir, anteriormente en la liturgia era el sacerdote el que rezaba todo el Pater Noster, y la última parte, el et ne nos inducas in tentationem, lo decía el sacerdote, y los fieles decíamos sed liberanos a malo. Digamos, como una resonancia, como un eco de la liturgia monástica, como se había dicho, en cierta manera, que en el oficio benedictino el Pater Noster se recita de esta manera. El abad recita una parte o la canta, y la comunidad simplemente recita o canta la última parte, la última frase del Pater Noster. Bueno. La cuestión es que las reformas operadas en el rito de la misa según el misal del 65 pueden ser vistas desde dos ópticas completamente distintas, y de hecho las siguientes reformas también. Yo creo que esto es aplicable a todas. Es decir, pueden ser ópticas distintas o contrarias, según parezca. Esto es el problema de la ambigüedad en la liturgia a partir digamos, yo pondría a partir del misal del 65. Es decir, porque aún en el misal del 65 las rúbricas son suficientemente o mínimamente claras, pero ya en el 69 las rúbricas son mínimas, son, por no decir, escasas, lo que lleva a pie a precisamente una ambigüedad. Uno puede entender las cosas de muchas maneras. Por un lado, junto con los monjes benedictinos de la abadía de Fontgombault en Francia y de sus hijas, una de ellas en Estados Unidos, Claire Creek, que no sé si conocerán, así como los de la abadía del Barroux, de Sainte-Madeleine du Barroux, son los monjes de Fontgombault. Ellos son
de una abadía hija, digamos, Fongombó y sus hijas son, digamos, hijas, a su vez, de la abadía de Solesmes, que ya les había hablado, de la abadía de Saint-Pierre de Solesmes, en Francia, fundación del abad Don Prosper Guéranger, digamos, el padre, por decirlo así, del movimiento litúrgico, entre paréntesis y comillas, bueno. Y la abadía del Bahú es, digamos, fundación de un monje, ahora no me acuerdo el nombre, Dom Gerard Calvé, que había sido monje de una abadía que, digamos, que era de otra congregación que la de Solesmes, que era una abadía, digamos, cultivaban la liturgia, pero sobre todo era el trabajo manual, un poco parecido a los trapenses. De hecho, esos monjes llevaban la tonsura, la coronilla, como los trapenses, que es una coronilla corta, pequeña, de un dedo, y la siguen llevando, los monjes del Bahú la siguen llevando esa tonsura. Y ellos, pues digamos, alternan el misal del 62 con el del 65. Y creo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero la misa conventual utiliza el misal del 65. Bueno, pero el uso del misal del 65 por parte de estos monjes representa una continuidad litúrgica que en nada se presenta como una ruptura. Es verdad que los monjes de Fongombó sufrieron el que se les prohibiera mantener un misal monástico, digámoslo así, tradicional. Tuvieron que adaptarse pues, al misal del 69 en latín, con todas las rúbricas y todos los elementos, todos los ritos, todo lo que pudieron, digámoslo así, del misal del 60 y del misal anteriores. Pero ellos, en cuanto pudieron, adoptaron el misal del 65, digámoslo así, como con un espíritu de continuidad. Hay que decir que incluso entre paréntesis, como como un paréntesis, que Monseñor Lefebvre, Monseñor Marcel Lefebvre, digamos, ya saben quién era, vamos, él votó ese misal, es decir, votó la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium, y él no tiene ningún inconveniente por adoptar ese misal. Incluso en los primeros tiempos de la Fraternidad San Pío X, los dos primeros tiempos, los sacerdotes utilizaban ese misal. Y hay la anécdota, ¿no?, de que unos seminaristas norteamericanos, porque en el misal del 65 las lecturas se hacen desde el ambón, ya se empieza a utilizar el ambón como tal. Y unos seminaristas estadounidenses, en el seminario de Kona y en Suiza, por la noche hicieron desaparecer los ambones. Y entonces ya pues tuvieron que, bueno, y parece ser que adoptaron pues el misal del 62 diciendo, bueno, pues estamos en un signo de los tiempos, ¿no? Estamos hablando siempre, o hablábamos de los signos de los tiempos, pues parecería un signo de los tiempos de estos seminaristas, ¿no? Bueno. Por otro lado, empero, tenemos que decir que existe otra óptica, esta es una óptica, ¿no?, digamos, de continuista, de continuidad, y otra óptica diametralmente opuesta y que desgraciadamente ha sido la que ha prevalecido y ha guiado todo el devenir de la reforma litúrgica. El padre Bugnini y otros expertos eruditos buscaban renovar totalmente la liturgia de la Iglesia, de la misma manera, digámoslo así, que teólogos como Hans Küng, Karl Rahner y otros deseaban hacer lo mismo en el ámbito teológico. O, por ejemplo, el padre Boimard, etcétera, querían hacer lo mismo en la exégesis. O, por ejemplo, Bernard Haring y otros querían hacer lo mismo en la teología moral, más moral, lo que es la moral. Como se ha señalado antes, se trata de realizar lo que en la sociedad se estaba llevando a cabo y que no era más que desbancar y en la medida posible destruir la concepción de unos principios morales, antropológicos y hasta políticos, y en este caso teológicos, que regían hasta entonces. En resumidas cuentas, el paradigma de todo esto es la Revolución del 68, que tiende a destruir la familia,
las instituciones que constituyen las naciones y quiere destruir las instituciones o los elementos de base de la Iglesia, en su magisterio, la teología, etc. Y despreciar la moral cristiana, que se basa en la ley natural. Y empezar, digamos, este camino farragoso, destructor y destructivo de todas estas teorías de género, ideologías de género, etcétera, 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 ¿no? La liturgia se comprende, pues, como un elemento que debe evolucionar, lo pongo entre comillas, tal y como evoluciona el hombre contemporáneo, debe adaptarse. Pero ¿qué considerar como contemporáneo? Dado que el mundo cambia y lo que hoy es presente, mañana es pasado, y debe considerarse como anticuado, les decía al principio. Debemos considerar la liturgia como la teología, la exégesis, la moral, etcétera, como disciplinas que deben oscilar y cambiar al albur de la sociedad. Algunas conclusiones sobre las reformas litúrgicas. Tal y como lo cuenta de manera clara y bien precisa el padre José López Calo, jesuita, la reforma litúrgica llevada a cabo desde el año 55 con la reforma de la Semana Santa y los posteriores misales, la mentalidad rupturista y en connivencia con las formas, entre comillas, litúrgicas de las comunidades protestantes está ciertamente presente. Es una realidad. Es una realidad que debemos tener en cuenta. Se pueden tomar tres posiciones ante esta evidencia, ante esta realidad, ante lo que somos nosotros testigos actualmente. El rechazo, la complacencia y la aceptación madura. Rechazar de plano la reforma litúrgica y de paso condenarla, considerándola herética o por lo menos protestantizante o protestante tal cual, comportaría en gran manera condenar lo que se ha producido en la Iglesia en los últimos 70 años de manera unilateral. Es decir, en el fondo estaríamos condenando al magisterio de la Iglesia, tal cual. Desgraciadamente es como nuestros hermanos lefebristas hacen en su totalidad. Y de hecho, dentro de la Iglesia Católica, algunos movimientos, algunas comunidades, lo hacen implícitamente. Porque si se ataca la liturgia, el Novus Ordo como tal, y se dice que es herético, pues estamos diciendo que los romanos pontífices son heréticos también, porque son ellos los que la han aprobado. Y estaríamos diciendo que la Iglesia, en su inmensa mayoría, estamos en la herejía, estamos en el error. Por otro lado, con el calificativo de complaciente designo la actitud que va diametralmente a favor de la concepción rupturista y rompedora de la reforma litúrgica y que además comporta una visión protestantizante de la liturgia. Ahí podemos señalar todos los desmanes producidos en nuestras iglesias y que han desfigurado la liturgia. La liturgia no es una especie de... Aquí en España le llamamos plastilina, ¿no? Es una especie de masa de plástico, bueno, no sé, plastilina, ¿no? Los niños pequeños juegan con ello, ¿no? Que se puede maleable y se puede moldear como uno quiere. La liturgia no es eso. La liturgia no es un elemento o no es algo que nosotros podemos ir cambiando a nuestro gusto. El sacerdote no es, digamos, un inventor litúrgico. Es decir, la liturgia no es algo que se inventa cada día o cada semana. Es decir, inventamos un rito nuevo o ahora hacemos esto. No, esto no es así. Y desgraciadamente es lo que se da, lo que se está dando, lo que se ha dado, etc. Y de hecho podemos ver que las liturgias, entre comillas, porque, como decir, yo no calificaría como tal de liturgia, ¿no? Lo que hacen los protestantes, en su mayoría. De hecho, si ustedes se dan cuenta, es decir, sus cambios, entre comillas, litúrgicos y sobre todo sus cambios a nivel teológico como tal, porque claro, la liturgia está íntimamente unida con la liturgia. La teología íntimamente unida con la liturgia.
pues nos muestra qué mentalidad tienen. Es una mentalidad relativista que ellos ya han perdido la concepción del magisterio. Entonces no hay un elemento, digamos, de base objetivo que sostenga. Y eso crea, pues eso, pues luego se crea otra iglesia, otra comunidad protestante, y de esa comunidad protestante se crea otra, y otra, y otra, y otra, hasta el infinito. Y eso crea, y eso no es precisamente la idea de la unidad de la iglesia que nosotros creemos, ¿no? Bueno, esas son las dos primeras posturas. Y la tercera postura sería la de la aceptación madura, con la que yo intento calificar una posición que conlleva la crítica en aquello que es negativo, es decir, todo lo que conlleva ideología, unos gestos inventados, innovaciones, subjetividades, que son extraños a la liturgia tal y como aparece en las rúbricas y que no está en consonancia con la tradición multisecular de la Iglesia. Podríamos decir que es la postura del fiel, o del sacerdote en este caso, yo no sé si hay algún sacerdote que esté escuchando, que desea descubrir en el novus ordo los elementos de continuidad, que busca vivir un real encuentro con el Señor en la liturgia y que no tiene ningún reparo por vivir las dos formas, la forma ordinaria y la forma extraordinaria, en una constructiva armonía. Resumiendo, punto número 1. ¿Es una realidad la voluntad rupturista y de crear una liturgia de laboratorio, alejada de la realidad pastoral, contrariamente a las experiencias como la del Mesnil Saint-Loup del padre Manuel, un monje, un sacerdote diocesano, un poco parecida a la historia del padre de Don Guéranger? Era un sacerdote diocesano que estaba en un pueblo en el que prácticamente casi nadie iba a misa, iba a la iglesia, un pueblo de la Francia post-revolucionaria, digamos, de la revolución del 48, que, digamos, hizo caer, bueno, de esos años, ¿no? Que hizo caer la monarquía y ya convirtió Francia realmente en un país laico, ¿no? Laicista. Una campiña pues totalmente paganizada, en la que se encontró el santo cura de Ars también, por ejemplo. Y este sacerdote pensaba que a través de la liturgia se podía evangelizar. ¿Qué hizo? Se hizo monje y fundó un pequeño monasterio allí en su parroquia. Continuó siendo párroco y, de hecho, bueno, pues él enseñó a sus fieles, gente que trabajaba en el campo, que no sabía apenas leer ni escribir, pues les enseñó el gregoriano. Y, de hecho, a los fieles les instruía en la liturgia. Y, de hecho, pues el efecto fue casi inmediato, es decir, la gente empezó a ir a la iglesia. Y un pueblo de unos 400 habitantes, pues era un pueblo en el que se veía la liturgia, y no únicamente los domingos, sino incluso la gente iba a cantar con los monjes el oficio de completas todos los días. Y otro ejemplo, ya les comenté, pues el de Don Guéranger también. Punto número 2. Hay que emparentar la voluntad rupturista con el movimiento exegético y de la Nouvelle Théologie, famosa Nouvelle Théologie, ¿no? De los años 30, 20, 30 más bien. Digamos que ya el sílabus y todo esto pues ya está un poco, digamos, medio olvidado, ¿no? Que aparecen a partir de los años 30, digo. Esta voluntad está ligada a la ruptura del movimiento digamos, al movimiento rupturista del 68, que destierra todo lo que representa continuidad, pasado, historia, tradición. Punto tercero, hay un grave error secularizante de la liturgia, no en la liturgia, sino en la manera de comprender o comprehender la liturgia, cuando se considera que la liturgia, debe acomodarse, adaptarse a la sociedad contemporánea, incluso adoptar el lenguaje de la sociedad. Porque decía el Papa Benedicto que, bueno, ya que
se ha ido eliminando el latín progresivamente de nuestras iglesias, la lengua debería de mantenerse un poco como los ortodoxos tienen el iconostasio, es decir, estamos la liturgia es algo sacro, ¿no? Y tiene que haber una distinción entre lo mundano, entre lo secular y lo sagrado. Entonces, podemos, por los gestos, los ritos y también por las palabras, y podemos utilizar un lenguaje, incluso en la lengua vernácula, pero que sea un lenguaje, digamos, que nos trascienda. Porque es verdad, y yo imagino que en sus países de Hispanoamérica, la sociedad ha tenido una gran caída a nivel cultural. Es decir, lo que llamamos hoy en día cultura, para nuestros antepasados, digamos, próximos, digamos así, era barbarie. Es decir, hoy en día, hoy no se lee, es decir, hoy no se conocen los clásicos, hoy no se conoce la filosofía, hoy no se conoce ni siquiera la teología, es decir, los sacerdotes apenas conocen los verdaderos autores teológicos, de verdaderos teólogos, Santo Tomás, es decir, etcétera. Hoy en día apenas se conoce autores espirituales de gran altura, es decir, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y más cercanos a nosotros. El padre Arintero, por ejemplo, aquí en España, un dominico, que era un gran estudioso de la mística, ¿no? Hoy en día nos vamos a, bueno, pues autores como Ansel Grun, etcétera, que, bueno, es todo una especie como de cosa así un poco fluida, medio New Age, que no es realmente de un contenido real cristiano. Pues realmente hay todos esos elementos y nos damos cuenta de que la lengua incluso ha decaído. Aquí, yo no sé ustedes, pero aquí en España los jóvenes, las jóvenes generaciones, eh, su campo semántico se reduce a 150 palabras como máximo. Y eso es una gran pobreza. Y son palabras que en muchos casos ni siquiera saben escribir correctamente, sin faltas de ortografía. Y eso pienso que a nivel, ya extrapolándolo, ¿no? A nivel cultural, a nivel más cultural, es algo de una gran seriedad y de una gran preocupación. Y esto se da mutatis mutandis en la liturgia. Queremos hablar unos lenguajes que sean comprensivos. Eh, y claro, pensamos que hablando de esa manera vamos a atraer a la gente. Y nos damos cuenta, por lo menos aquí en España, de que la desbandada fue total. Y por más que hablemos de una manera, pues así, ¿no? A nivel callejero, digámoslo así, pues no atraemos a nadie. Y más que nada se espanta a los últimos que podían haber, ¿no? Bueno, un cuarto punto. Se toma como modelos lejanos y no tan lejanos las celebraciones protestantes y en la época, en el año 60, los años 60 y algo por ahí, en particular las de la comunidad de Tessé, que en esa época tenía digamos, un gran empuje en Francia, bueno, en Europa, ¿no? Pero sobre todo en Francia, Alemania, y parecía como el modelo, ¿no? Es decir, una comunidad ecuménica en la que se celebraba una Eucaristía parecida a lo que según ellos era lo que se celebraba en la antigüedad cristiana de la Iglesia, pero era, como les digo, era puro laboratorio. Es decir, puras conjeturas, digamos, abstractas. De hecho, el hermano Roger de Tessé y los hermanos de Tessé estuvieron muy presentes en los trabajos del Concilio Vaticano II. Y hay que tenerlo en cuenta también. Quinto punto, se desprecia en línea del rechazo a la tradición el canto gregoriano y la lengua latina como lengua litúrgica común del orbe católico latino. Se considera que el gregoriano, bueno, pues es hoy en día parece ser que digamos, se preserva el gregoriano para los conciertos, pero para la liturgia parece que ya es muy largo, muy pesado, no se entiende, muchos melismas, etcétera, ¿no? Preferimos una música que llegue más al corazón.
Bueno, y que más que el gregoriano que llega al corazón y sobre todo a la inteligencia. Sexto punto. Pasamos de una celebración de la Santa Misa objetiva, común en la Iglesia latina, a unas celebraciones distintas, ya que pretenden en gran medida, ya que dependen en gran medida de la imaginación y arbitrariedad del celebrante y o del equipo de liturgia. No sé si ustedes han oído hablar de un científico que fue el que descubrió la trisonomía, digamos, el síndrome de Down, el profesor Jérôme Lejeune, que fue un gran luchador por la vida y en particular, ya digo, por la defensa de las personas con esta enfermedad, con la trisonomía. Él decía que cuando él iba a diferentes simposiums y por el mundo, claro, él iba a Japón, él iba a no sé dónde, claro, él no conocía el japonés, pero él iba a una iglesia y en la iglesia la misa era en latín y era exactamente con el mismo misal y de la misma manera que cuando él iba a Francia, a donde él vivía, a la misa de su pueblo, de su parroquia. O cuando iba a Estados Unidos, exactamente igual. O cuando iba, pongan ustedes el país que ustedes quieran. Incluso, por ejemplo, si va a un país araboparlante, por ejemplo, al Líbano, en el Líbano hay una pequeña presencia de la Iglesia Católica Latina, sobre todo están los maronitas, pero también hay latinos. Bueno, pues si él podía ir a una iglesia en el Líbano, a una iglesia católica latina, de rito católico latino, romano latino, bueno, pues él podía seguir la misa sin ningún problema. Pues es un poco el problema que se nos da. Es decir, las celebraciones, hay tantas celebraciones como, digámoslo así, casi iglesias hay, desgraciadamente. Es decir, eh, se tendría que tender más a esa, digamos, unidad, ¿no? Que es lo que es un elemento propio de la Iglesia Católica, que además es fundamental y ontológico, digamos, de la Iglesia Católica como tal. Es una, santa, católica y apostólica. Pues es una. Y esa unicidad también comporta la unicidad en ese sentido. Pero, de hecho, nadie ha prohibido el latín. Nos referimos al canon 928 del Código de Derecho Canónico, en el que dice que la liturgia, en particular la misa, debe celebrarse en lengua latina, a no ser que se celebre en lengua vernacular. Pero debe, es decir, hay un deber, ¿no? Y la liturgia de la Iglesia, nadie ha dicho que se tiene que celebrar en lengua vernácula. Tampoco la orientación, es decir, como les transmití este documento la semana pasada sobre la orientación. Es decir, nada hay dicho de que el sacerdote no se pueda disponer ad orientem, orientado. Es decir, incluso las rúbricas del misal del 69, del misal que nos rige hoy en día, digamos la forma ordinaria, hay en dos partes, en dos momentos, se dice de manera explícita que el sacerdote se debe girar hacia los fieles, hacia el pueblo, con lo que comporta que el sacerdote no está durante toda la misa cara al pueblo. Y en tercer lugar, el uso del gregoriano. Nadie ha prohibido el uso del gregoriano. Más aún, el concilio pide que se fomente, digamos, que se continúe. De hecho, la elaboración de este graduale simplex y de otros graduales que se elaboraron con esta idea de mantener la tradición multisicular del gregoriano en la iglesia simplificada para que los fieles todos puedan cantar en la liturgia, pero manteniendo, digamos, el principio del gregoriano. Y tanto el Papa Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI e incluso el Papa Francisco no han dicho nunca acabemos con el gregoriano, todo lo contrario, es decir, que se fomente, que se pueda cantar, etcétera. Es decir, yo creo que eso, si ya es los mismos romanos pontífices que apoyan esto, pienso que hay que tenerlo en cuenta, los obispos tendrán que tenerlo en cuenta, claro.
Perspectivas. Cabe ahora en un intento humilde y fiel a la tradición y al magisterio marcar algunas líneas y ofrecer perspectivas sobre la misa y en todo caso sobre nuestra participación en la Santa Misa. Teniendo en cuenta las dificultades en muchos casos de vivir según lo que la misma Santa Iglesia enseña a sus fieles, hay que tener, es decir, porque se da el caso de que hay sacerdotes que prohíben esto, obispos que prohíben lo otro, etc. Hay que tener unas convicciones claras y fuertes sobre la liturgia y sobre todo sobre la Santa Misa. Hemos hablado de una reforma de la Reforma, pero para ello deben conocerse los fundamentos teológicos de la liturgia descritos de modo sistemático en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los artículos, principalmente los artículos 1077 a 1112. 1077 a 1112. Basados en la Constitución Sacrosanctum Concilium, que ayudarán a identificar los aspectos textuales y rituales necesitados de restauración. Es decir, bueno, dice ahí que se pide una restauración, etcétera. Bueno, pues podemos ver, pero con esa base teológica. Esta disposición debe estar en los sacerdotes, por supuesto, pero no puede faltar en los seglares, dado que ellos también son partícipes de la liturgia. Y todos participamos de la liturgia. Y nuestra participación de la liturgia debe tener un fundamento de fe teológico, es decir, el Código de Derecho Canónico en el Canon 212, parágrafo 2, recuerda que los fieles tienen el derecho a manifestar a los pastores sus necesidades espirituales. Entre ellas, podemos situar la necesidad de una liturgia que sea fiel al magisterio, que esté orientada a las realidades celestes y que sea real canal de las gracias que Dios nos ofrece a través de la liturgia. Por el contrario, somos testigos de una vulgarización generalizada tanto de las verdades de la fe como de su expresión que es la liturgia. No podemos sino rechazar ese tipo de actitudes que llevan a relativizar la fe y reducirla a una pura y simple ideología. La fe no es ideología. Como se suele decir, lex orandi, lex credendi, ese principio de base. Y al revés, lex credendi, lex orandi. Es decir, la ley, digamos, de todo lo que nosotros creemos, debe ser también la ley de lo que nosotros celebramos. Y al revés, inversamente. Es por ello que la liturgia no puede ser más que la celebración de nuestra fe, que lo es, pero debe ser más. Hay que eliminar de las celebraciones todo aquello que no tiene nada que ver, todo lo mundano, todo lo ideológico. Es decir, si la celebración en la liturgia es única y exclusivamente la celebración de nuestra fe, todo lo que no lo es se tendrá que eliminar. Discursos políticos, ideológicos, elementos de fiesta en el sentido de fiesta, digamos, desde un punto de vista mundano, canciones mundanas, gestos que son inapropiados, etc. Nuestra actitud interior debe ser la que nos ayude a poder superar las dificultades que encontramos cuando asistimos a la Santa Misa y que nos faltan, ¿no? Eso es una realidad. No podemos dejarnos llevar por la desafección ambiental que existe en la Iglesia, que es una realidad. Tengamos presente las palabras de Benedicto XVI, cuando nos asegura que la Iglesia en el futuro será una iglesia de minorías, pero de minorías fervientes. San Juan Pablo II avisaba de una dulce apostasía de las masas. La liturgia se convierte en el espejo de nuestra fe, y si nuestra fe no es más que una pura ideología o un conjunto de emociones, la liturgia no será más que un teatro que manifiesta nuestra emotividad pasajera y cambiante. No, Cristo quiere que nuestra fe sea como la roca sobre la que poder construir con solidez una casa o una tierra fértil en la que plantar la semilla del amor de Dios y su palabra. Y hacerla fructificar, por supuesto. En muchos casos,
hay que reconocerlo. Nuestra presencia en la Santa Misa se basa en pura sensibilidad. Es decir, desgraciadamente nos pasamos, o lo general de la gente, de los fieles, se basa en la emotividad, lo que nosotros sentimos. Es por ello que hay ese trasvase tan grande de fieles hacia las comunidades protestantes en las que lo emotivo, lo sentido, lo, es lo cardíaco, digámoslo así, es el elemento esencial. Y es verdad que en la liturgia hay un elemento de emoción, es decir, la liturgia en sí, los gestos, el canto, la belleza del canto, la belleza de los gestos, deben tener ese, digamos, elemento emotivo, pero no es todo en la liturgia. Pero como se ha dicho, como hemos dicho hace un momento, la liturgia es algo más, dado que es la manifestación de nuestra fe. La misa es la cima y el fundamento de la vida cristiana. Y eso lo dice el mismo concilio. Por otro lado, la forma ordinaria de la misa per se no presenta ningún error ni herejía. Es decir, si hacemos un análisis de lo que es la liturgia de la misa en la forma ordinaria, no podemos decir que haya elementos heréticos, porque entonces la Iglesia Católica sería herética también. Pero el problema aparece en la manera de entender los ritos o la manera de entender la liturgia de la forma ordinaria, en la manera de entenderlo. Creo yo que eso es el kit de la cuestión. Un sacerdote puede celebrar la Santa Misa en la forma ordinaria con unción, con fe, con respeto a las rúbricas y con una hermenéutica de la continuidad. Y tal forma de celebrar puede llevarnos a pensar de que realmente está celebrando en la forma extraordinaria. Yo les puedo comentar una anécdota que a mí me pasó estando en la Basílica Vaticana, San Pedro del Vaticano. Yo no sé ahora, pero en la época del Papa Benedicto XVI, en las capillas laterales, pues a partir de las 6:30 a 7 de la mañana, se iban sucediendo sacerdotes que estudiaban en Roma, jóvenes en su gran mayoría, que celebraban su Santa Misa allí. Y la cosa era que, claro, uno tenía que fijarse un poco, hay que conocer un poco, ¿no? Lo que es la diferencia entre las dos formas, para darse cuenta si esos sacerdotes estaban celebrando en la forma ordinaria o la forma extraordinaria. Porque claro, si llevaban casillo de guitarra, si nada más que tenían un acólito, un monaguillo, eh, uno los veía en silencio, con una gran unción, pues uno podía pensar que estaba celebrando en la forma extraordinaria, y de hecho muchos celebraban en la forma ordinaria. Pero eso, y el Papa Benedicto decía, ¿no? Que a veces la gente se podía confundir. Si uno ve una forma ordinaria, una misa en la forma ordinaria, un sacerdote celebrando la Santa Misa en latín, con las rúbricas ad orientem, etcétera, pues un fiel puede pensar que está celebrando la forma ordinaria, o extraordinaria. ¿Mm? Pues yo creo que eso es un elemento a tener en cuenta. Es, como les digo, la manera de entenderlo. Como nosotros mismos, como cada uno de los fieles. Es la manera de vivirlo. ¿Mm? Es verdad que a veces puede ser muy difícil. Es muy difícil el poderlo llevar a cabo, porque a lo mejor el sacerdote, pues bueno, pues aquello es pues un despilfarro digamos, de emotividad, de emociones, de inventos, de creatividad y cosas raras, y entonces va a ser difícil hasta imposible poderlo vivir, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Yo les cito aquí un pequeño texto que me parece interesante sobre lo que es la participación como fieles en la Santa Misa, que tomé del padre Guido Casillo, dominico argentino, de una conferencia suya que se intitula La Bienaventurada Virgen María al pie de la cruz y al pie del altar. Y él decía que la tan bregada participación litúrgica que supuestamente sigue el espíritu del concilio no puede ser sino participación en el misterio de la cruz de Cristo, como la Santísima Virgen María participó de él. Hoy se tiene un concepto sociológico de participación, es decir, que todos tenemos que hacer de todo, o todos todo, o todos algo, cuando la verdadera participación litúrgica es unirse a Cristo en su sacrificio, allí toda la dignidad nuestra.
O dicho en palabras, de otra manera, en palabras del padre Arintero, que les he citado, digamos, les he nombrado hace un momento, un dominico español, un santo, que decía: todo lo que pasó en el Calvario se repite constantemente en el altar. El altar es todos los días el monte del dolor, de la sangre, del sacrificio, de la redención. Por aquí se ve con qué reverencia debemos asistir al santo sacrificio, donde se perpetúa la obra de nuestra reparación. Con qué afectos debemos allí asociarnos al Salvador, para que su sangre resulte sumamente provechosa para nosotros y para todos. Y con estas palabras del padre Arintero, pues deseo concluir pues este curso sobre la liturgia, sobre la Santa Misa. Y creo que con estas palabras, y estas palabras deben ser para nosotros grabarlas, debemos grabarlas en nuestro corazón y en nuestra inteligencia, para que realmente la Santa Misa sea fructífera en nuestra vida de fe, porque es la cima, ¿no? Es el sumum de nuestra vida cristiana. Y debemos de buscar precisamente vivir la celebración de la misa con este espíritu de continuidad, de hermenéutica, de la continuidad, porque nosotros somos, digamos, el eslabón unido a una cadena que empieza con la última cena de Jesucristo, con sus apóstoles. Nosotros somos sus discípulos. Y la celebración de la Santa Misa, como les dije, es esa actualización. Nosotros nos convertimos en contemporáneos del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Es decir, nosotros nos podemos imaginar al pie de la cruz junto con María y San Juan y las mujeres, que fueron ellos los únicos que tuvieron la valentía, la osadía de estar al pie de la cruz junto digamos, a los pies de la cruz de Cristo, mientras los demás apóstoles huyeron despavoridos. Y realmente hoy en día parece ser que hay otros apóstoles, entre comillas, que también salen despavoridos ante la realidad del hecho del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ese sacrificio es salvador y nos da a nosotros nuestra vida, es decir, es el fundamento de nuestra vida. Y día a día se renueva, día a día se vive. Pues con estas palabras yo quiero concluir y bueno, pedirles perdón por a lo mejor si he sido un poco demasiado rápido en algunas cosas, si no he sido claro, etcétera. Y si tienen ustedes alguna pregunta, alguna cuestión, pues bueno, este tiempo pues ahí lo tienen bueno, pues para lo que ustedes quieran preguntar, vamos. Me preguntan, antes de empezar a dejarles pasar, si puedo repetir qué código del derecho canónico en el cual el fiel laico puede reclamar. Sí, es el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Latina, porque hay dos códigos, el de la Iglesia Latina y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, pero nosotros estamos en la Iglesia Latina, y es el Canon 212, parágrafo 2. Es decir, el Canon 212 habla en su totalidad, digamos, de lo que los fieles podemos exigir a los pastores, ¿no?, de la Iglesia. Bueno, que si ustedes tienen alguna pregunta. Sí, Emanuel tiene una pregunta. Pues dígame. Un comentario muy breve y dos preguntas. Acá en Argentina, los obispos más jóvenes tienen la costumbre de azorrar tanto el lenguaje litúrgico que ya pasa a ser, en vez de tú que vives y reinas, es vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos, y bueno, bien porteño. Así que estamos medio cansados ya del ayornamiento del lenguaje. Una pregunta. Sí, dígame. Una pregunta, padre, en cuanto, porque es una pregunta que me hizo una vez un sacerdote ya mayor, y nunca recibí una respuesta congruente. El sacerdote estaba aprendiendo a celebrar la misa tradicional después de años de celebrar Novus Ordo, un sacerdote ejemplar, se tragó las rúbricas y se la aprendió de cero, como si fuera un curita nuevo, un personaje muy santo aparte del sacerdote. Bueno, él después de aprender a celebrar la misa tridentina, claro, le daba un poquito de cosa rezar el ofertorio del Novus Ordo.
Porque claro, los comparaba y pobrecito, y él, le digo, nada de locura, nada, es que él en su inocencia no le molestaba. Entonces él me preguntó una vez si qué pasaba si él en el Novus Ordo rezaba el ofertorio tradicional. Yo le pregunté a un sacerdote, que también amigo, también de confianza, y me dijo que no se podía porque hay que atenerse al misal y que yo... Y yo, el pobre cura, yo le dije, mire, para mí me dijeron esto, pero no sé, si usted en conciencia no puede, no lo haga, no sé. Y bueno, no sé, le quería preguntar a usted si tenía, qué respondía a esa pregunta de este curita. Bueno, aquello de allí donde está la ley está la trampa, ¿no? Podemos decir. Eh, Si ustedes, yo no sé si ustedes saben que el ofertorio se puede realizar en silencio, es decir, el sacerdote decir las oraciones del ofertorio, decir la palabra bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la vida, todas estas palabras las puede realizar en silencio. Y se puede omitir la respuesta de los fieles, es decir, como se hace en silencio, los fieles pues no responden en ese momento. Claro, si se toma ese principio, pues claro, si se hace en silencio, el sacerdote, digamos, nadie puede saber qué es lo que está diciendo el sacerdote, digámoslo así. ¿Me explico? Digamos, yo no voy a decir lo tiene que hacer o está muy bien que lo haga, pero se puede dar esa posibilidad. Yo les recuerdo que el cardenal Sara hace ya un tiempo dijo, digamos, o manifestó su intención. Yo no sé si esto se llegará a cabo, porque además el cardenal Sara ya va a cumplir 75 años, entonces ya tiene que renunciar a su cargo de prefecto. Pues su idea era, o digamos, su deseo era de, en las sucesivas ediciones del misal romano, Novus Ordo, me refiero, introducir como una posibilidad, es decir, que hubieran dos posibilidades, digamos, el ofertorio tal cual, la actual, y una segunda posibilidad que fuera el ofertorio de la forma extraordinaria. Porque es verdad que en las traducciones, en cierta manera se omite ese, digamos, concepto de ofertorio, de ofrecer. En la versión latina, yo no la tengo aquí ahora a mano, pero a mí me suena y estuve el otro día para prepararme el curso, pues yo no sé si es el mismo padre Guido que decía que en la versión latina del O Novus Ordo el concepto aparece, es decir, la palabra oferimus aparece, pero la Sí, traducción castellana o de otras lenguas, de hecho, desaparece. Claro, que en Argentina presentamos, sí, como se aquí, traduce como te como aquí. presentamos. Claro, y no Traducción. es una presentación, es decir, es un ofrecimiento. Es decir, por eso, es decir, la Iglesia ofrece a Dios las ofrendas que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y los ofrece el sacerdote con los fieles, es decir, la Iglesia entera, es decir, la Iglesia en su totalidad. Y esa es la idea del ofertorio. Porque entonces ya no hablemos de ofertorio, hablemos de otra cosa, de presentación o de yo qué sé. Pero, y yo creo que como por ejemplo Cardenal Sara, yo creo que no fue en el Adviento anterior, este Adviento pasado, o hace ya varios años, creo, ya no me acuerdo. Él propuso que los sacerdotes celebraran la misa ad orientem, es decir, en ese sentido de pues mayor sacralidad, digamos, dentro de la Santa Misa, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, son cosas que se pueden realizar, se podrían realizar. Es verdad que la cuestión del ofertorio, como no está, digamos, a nivel aún, digamos así, oficial, bueno, pero si se toma en cuenta esto que le digo, decir que el sacerdote puede realizar el ofertorio en silencio, y yo entiendo porque, bueno, a mí me puede pasar también, decir que se me haga muy difícil después de haber asistido, de haber, digamos, vivido la forma extraordinaria, volver a la forma ordinaria en ciertos elementos se me pueden presentar como chocantes. Yo pienso que este principio de que, en cierta manera, de que se pudiera, digamos, articular
elementos que están en la forma extraordinaria, que se pudieran articular en la forma ordinaria, pienso que eso sería de una gran riqueza. Y de hecho es lo que realmente Cardenal Sagrada pretende, ¿no? Francamente. Sí, claro, lo que pasa es que justo en el repertorio es que está escrito tal cual. Por ejemplo, si yo en la preparación de la comunión rezo el Domine Jesucristi quid existi en voz alta y las otras dos en voz baja, no pasa nada, nadie se da cuenta y pasa desapercibido. En vez de, o bien, una y otra, rezo las dos y listo. O en la procesión de entrada voy rezando las oraciones al pie del altar, por ejemplo, no sé. Cosa que uno puede introducir, pero en el caso del ofertorio ya es distinto porque ya está escrito, está mandado, y bueno. Pero en síntesis, no, esa está bien respondida, gracias, Padre. Era la pregunta que tenía. Muy bien, pues otra pregunta más. Sí, padre, yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, usted dice que no está prohibido usar el latín, no está prohibido así como canónicamente. Ahora, si un sacerdote quisiera él oficiar el rito extraordinario, ¿necesita pedir permiso a su obispo? Vamos a ver, les comenté en el Summorum Pontificum, al principio hay varias partes, ¿no? La primera parte, pues hay una parte tal y una parte dispositiva. En la parte dispositiva dice, vamos a ver, para empezar, es lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgado por el beato Juan, bueno, ahora santo Juan XXIII, en 1962, que nunca ha sido abrogado, etc. Dice, en las misas celebradas sin el pueblo, todo sacerdote católico de rito latino, tanto secular como religioso, puede utilizar tanto el misal romano editado por el misal del 62, digámoslo así, para resumir, como el de Pablo VI, en cualquier día, exceptuado el triduo sacro. Para dicha celebración, siguiendo uno u otro misal, el sacerdote no necesita permiso alguno, ni de la sede apostólica ni de su ordinario. Se entiende ordinario para un religioso, el provincial, o para un sacerdote secular, el obispo diocesano. O, digamos, un vicario apostólico, en fin, dado que, por ejemplo, en países como en Colombia, etcétera, pues siguen habiendo vicariatos apostólicos, etcétera. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Cuando dice, en las parroquias donde haya un grupo estable de fieles adherentes a la precedente tradición litúrgica, el párroco acogerá de buen grado su petición de celebrar la Santa Misa según el rito del misal romano editado en el 62. Bueno, a ver, el párroco también permite a los fieles y sacerdotes que lo soliciten la celebración en esta forma extraordinaria en circunstancias particulares como matrimonios, exequias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si tomamos al pie, digamos, lo que dice la ley, como tal, al pie de la letra, como se suele decir, es el párroco el que tiene que dar permiso a un sacerdote que quisiera celebrar de manera habitual a un grupo habitual, un grupo estable, se refiere, o, por ejemplo, en una celebración de un matrimonio, de unas exequias, etcétera, es el párroco el que da permiso, ya no es el obispo el que da permiso. Lo que sí que se puede hacer, lo que sí que se daría el caso es decir, en resumidas cuentas, un párroco que desea celebrar la Santa Misa de forma extraordinaria en su parroquia, a priori no tendría que pedir permiso a nadie. Okay. Según el motu propio. Ajá. Si, por el contrario, se da, por ejemplo, de que hay un grupo estable de fieles que no tiene un sacerdote y desea celebrar la misa en un lugar que no sea una parroquia, etcétera, es verdad que en principio se tendría que pedir al obispo, porque es el obispo el que les va a conceder un lugar y un sacerdote para la celebración. ¿Me explico? Pero en principio, a priori, si un sacerdote, un párroco, desea, porque es lo que dice el motu propio, es decir, lo dice así, tal cual. Entonces hay que atenerse a esto, a no ser que luego pueda existir otra ley posterior que abrogue esta anterior, pero en principio no hay ninguna. Entonces, un sacerdote, por ejemplo, un sacerdote diocesano que en su parroquia
desea celebrar la misa para él, es decir, únicamente él, o con un grupo, digamos, decir una misa que no es establecida dentro del horario parroquial, pero que desea celebrar un día por, yo qué sé, por la festividad de, no sé, lo que sea, la Asunción Gloriosa de la Virgen Santísima, y con un pequeño grupo de fieles diga, mira, pues hoy vamos a celebrar la misa en la forma extraordinaria, pues no tiene que pedir permiso a nadie. Y un religioso igual, es decir, yo aquí, si el día que yo sea sacerdote deseara celebrar la Santa Misa en la iglesia conventual, la forma extraordinaria, no dentro del horario abierto al público, sino a lo mejor está la iglesia abierta, pero yo estoy celebrando fuera del horario y deseo celebrar la forma extraordinaria, pues la puedo celebrar sin tener que pedir permiso a la provincial. A lo sumo podré anunciarlo o avisarlo al superior de la comunidad. Porque bueno, me parece que como buen religioso no puedo hacer las cosas a espaldas de la comunidad o del superior, ¿no? Digamos que la cosa estaría así. Ok, gracias, padre. De nada. Bien, teníamos aquí a nuestro compañerito Santiago Peláez, que tiene una pregunta, pero no sabe cómo usar la manita, entonces le damos chance de que pregunte y ya después a quienes tienen manita levantada. Gracias. Aquí me preguntan, perdón, dice, antes esta protestantización y bajo nivel cultural, ¿no convendría intentar volver a los orígenes, pero culturizando a los fieles en liturgia? Bueno, sí, ya no sé si esto es lo que usted quiere decir, pero es un poco lo que les decía el padre Manuel ahí en Francia, Mesnil-Saint-Loup o el mismo Don Guéranger, que era de formar a los fieles en la liturgia, pero desde dentro, es decir, desde un conocimiento de dentro de la liturgia, como también puede ser teológico. Es decir, la predicación, la homilía debería ser eso, teóricamente, o los cursos de formación para adultos, ¿no? O cosas así, no para hablar de, yo qué sé, pero sino para hablar de eso. Entonces yo pienso que debería ser eso. Y la Iglesia, que siempre ha tenido una función evangelizadora y cultural al mismo tiempo, pues debería de seguir continuando teniéndolo así. La pregunta que me querían hacer, perdone por el... Fray, es que a propósito del mutuo propio, sumorum pontificium, dicen las malas lenguas que anda circulando por ahí una encuesta a los obispos de todas las diócesis del mundo para saber quiénes celebran, o si en esas diócesis se celebra por el rito extraordinario, y si esto es de utilidad, y bueno, toda una serie de preguntas. Y dicen esas mismas malas lenguas que esto es la antesala para poder tener un argumento para eliminar pues ese mutuo propio, ¿no? Con lo cual, yo entendería, y es un poco parte de la pregunta, que entonces volveríamos a la situación anterior en la cual sí habría que pedirle permiso al superior ordinario o al obispo por parte de cualquier presbítero para celebrar la misa por el rito extraordinario, con los digamos, resultados que uno ya puede anticipar, ¿no? De que la mayoría de los obispos o no gustan o simplemente no conocen el rito extraordinario. Entonces, ese sería como el efecto de la anulación de la exhortación apostólica, que volveríamos a esa situación de aparente necesidad de contar con la anuencia del obispo o del ordinario del lugar para celebrar el rito extraordinario. Vamos a ver. Bueno, es verdad que hay esta encuesta famosa. Bueno, famosa, no tan famosa, porque es así como medio, ¿cómo decirles? Medio escondida, no sé cómo No. decirlo. Digamos, es la realidad de esa encuesta. Es verdad que el Papa, incluso el mismo motu propio, el Papa Benedicto decía que a los 3 años, creo que era, de la promulgación de este motu propio, se hiciera como una especie de evaluación, encuesta, a los obispos sobre digamos, cómo se estaba llevando a cabo la puesta, digamos, a punto del motu propio como tal. Yo no sé si esto se realizó al final, yo creo que no sé. Digamos que podemos tomarlo como usted puede imaginar esto de dos maneras, es decir, diciendo, bueno, pues el romano pontífice, el vicario de Cristo, Francisco,
pues simplemente desea conocer cuál es el estado de la cuestión actualmente, ¿no? Es verdad que hasta ahora había una comisión pontificia, Ecclesia Dei, que digamos dependía en cierta manera de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esa comisión pontificia ha sido no tanto suprimida, sino simplemente ha sido absorbida totalmente por la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, que es una sección, digámoslo así, de la congregación como tal. Y claro, ya hubo un primer temor sobre eso, decía, ahí, ¿qué va a pasar ahora, no? Bueno, por ahora no pasó nada. Gracias a Dios. En segundo lugar, hay esta encuesta, pero tengo en cuenta una cosa, es decir, por otro lado está las conversaciones, digamos, o los tratos con la Fraternidad San Pío X. Es decir, es verdad que la idea fue en un tiempo, y parece ser que, no sé al final cómo será esto, pero la idea era en un tiempo de crear un ordinariato propio para la forma extraordinaria como los anglicanos. Es verdad que eso también estaba un poco en la idea del Papa, creo, parece ser, en la idea del Papa Benedicto, es decir, porque él consideraba que la Iglesia, es decir, que esto no es una cuestión de absorción y se acabó de estos grupos. Es decir, él mantuvo dentro de la Anglicanorum Cetibus, es decir, los anglicanos que pidieron la plena comunión con la Iglesia Católica, mantener sus tradiciones litúrgicas, que de por sí no eran malas, es decir, vamos, como decir, ya por lo menos en sí eran o podían ser católicas, lo único que no estaban en comunión con la Iglesia Católica como tal, y ellos aceptaban todos los dogmas católicos, etc. Incluso hubo un momento en el que se hablaba de las iglesias nacionales, estas protestantes, digamos, evangélicas del norte de Europa, es decir, de Suecia, sobre todo en Suecia, que había un grupo dentro de estas comunidades que no estaba de acuerdo en nada con todo digamos, los despilfarros, digamos, teológicos y litúrgicos que estaban haciendo en esas iglesias, por ejemplo, sobre todo en la sueca, que ahora tienen como primada a una señora que además es lesbiana, es decir, bueno, pues ellos sacaban harto de esto, ¿no? Y todos estos desmanes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay eso. Y se pensaba de que se pudiera hacer lo mismo con la forma extraordinaria, es decir, los fieles que querían mantenerse en la forma extraordinaria y los sacerdotes, etcétera, que hubiera un ordinariato, es decir, con un obispo, porque el ordinariato hay un ordinario, es decir, alguien que puede ser, que está a un rango de obispo. Entonces, en la forma extraordinaria, pues que fuera, pues a lo mejor uno de los antiguos obispos de Monseñor Lefebvre, digamos, de estos ordenados por Monseñor Lefebvre, ¿no? Monseñor, bueno, uno de ellos, ¿no? O ellos, todos, bueno, no sé. El caso es que había esa idea. Es verdad que sería un poco contraproducente, creo yo, por lo menos en amplios sectores de la Iglesia Católica, que se llevara a cabo este tipo de maniobra, es decir, de volver atrás. Porque tengo en cuenta que en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra y en otros lugares, la forma ordinaria y la forma extraordinaria está viviendo como una especie de, digamos, de armonía real. Y sería muy contraproducente de toda esta cantidad de fieles, además, hay que ser realistas, mueve mucha juventud. Y como decir, que ahora el Papa dijera, no, esto hay que ahora restringirlo aún más, pues me parecería completamente ilógico. Bueno, es verdad que hay cosas que son un poco ilógicas, ¿no? Pero uno se pregunta bien el por qué. Y como son ilógicas, porque claro, como no tienen lógica, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero hay esta realidad. Es decir, yo no tendría tanto miedo. Es verdad que uno puede legítimamente tener miedo, ¿eh? Porque claro, los obispos pueden decir, porque luego, claro, podríamos decir, ¿qué criterio hay para poder contrastar la respuesta del obispo? Porque si un obispo de una diócesis XY, no sé, díganme, por ejemplo,
pongamos en Argentina, una diócesis argentina, ¿no? Decir, pues yo qué sé, yo no conozco mucha Argentina, ¿no? Por ejemplo, Buenos Aires o Santa Rosa, por ejemplo, una diócesis de... El obispo dice en su informe, en su encuesta, dice que no hay ningún fiel que desee la misa tradicional y menos sacerdotes, y que aquí no hace falta imponer nada, porque aquí esto no tiene ningún sentido. Claro, ¿qué criterio hay, digamos, para contrastar esta respuesta? Porque a lo mejor hay un grupo de fieles grande, ponga usted un grupo de 100 fieles, y hay 5 o 6 sacerdotes que estarían dispuestos a celebrar la forma extraordinaria. ¿Qué criterio hay? Claro, el motu propio dice, este motu propio de Sumorum Pontificum dice que en cuanto hay un problema, que los fieles se dirijan, claro, al ordinario, si el ordinario pues es el problema, se dirijan a la congregación pertinente para quejarse. Claro, esta es la cuestión. Claro, yo parto, ya le digo, ya a lo mejor es que soy demasiado bien pensante en este sentido, yo no creo que sea para abrogar, abolir nada. Pero digo que legítimamente se podría pensar así, porque es que a veces hay cosas que dan mucho de qué pensar, ¿no? Hoy en día. No sé si le respondo a su... Sí, Es verdad muchas que, digamos, el estadio anterior era pues el de Ecclesia Dei Afflicta de Juan Pablo II, que, digamos, sí es verdad que había que pedir permiso al ordinario. Eso sí. Y el anterior, digamos, el del 84, creo que era sí, el 84, que ya, digamos, era un poco menos, ¿no? Pero bueno, ya del 88 ya es un poco más amplio, ¿no? No sé si gracias. a usted. ¿Alguna pregunta más? Está bien, Angélica. Vamos a ver. Dígame. Angélica. Padre, Ah. si hay en una comunidad religiosa que es capellanía, en donde no hay, por ejemplo, un sacerdote asignado o en un horario fuera de la misa que puede celebrar un capellán, también se puede celebrar ahí la misa de forma extraordinaria. Sí, bueno, siempre y cuando, si usted se refiere, por ejemplo, a una comunidad de religiosas o un monasterio de monjas. O laicos también que quieran que se les permita, Sí. por decir, celebrar una misa, ¿puede ser? Digámoslo así, que si esa misa se va a celebrar en un lugar, digamos, en una iglesia, en un oratorio, que pertenece a una comunidad de religiosas, hombre, pues hay que pedir permiso a la superioridad de las religiosas, es decir, Ajá. porque claro, se entiende que debe ser así. Ya después que la superioridad diga sí o no, pero como decir, en principio no habría ningún problema, porque Okay. y además, dado el hecho de que sea una misa, digamos, celebrada de manera esporádica, es decir, que no hay un horario, es decir, que no se va a celebrar de manera regular, quiere decir. Ok. Bueno, gracias. Nada, usted. Y ahora Roberto. Sí. ¿Roberto? No sé si me escucha. Ah, ya. A ver. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. La consulta, padre, es no a título de juicio personal por parte suya, pero viéndolo a la luz de la historia desde que se hizo el Concilio Vaticano II y tomando en analogía la frase de nuestro Señor que dice que al árbol se lo conoce por los frutos. Todo este movimiento y reformas, haciendo un balance, dio frutos más positivos que negativos a la altura del partido hoy como está la iglesia. Vamos a ver, yo, digamos, mi humilde opinión personal, y no solo a nivel de la liturgia, sino a todo lo demás, Sí. Yo creo que, le voy a decir, y es mi opinión personal, que puede ser tomada en serio o no. Para mí, que
de hecho, no se ha dado fruto. Es decir, que aún no hay un fruto. Es decir, no hay fruto. Aún no hemos visto el fruto. Hemos visto los cardos, es decir, usted tiene un campo de cereales, por ejemplo, pues ahí crecen cardos, ¿no? Los cardos son una mala hierba. Bueno, pues yo creo que Bien. lo que hemos visto, desgraciadamente, son los cardos que han ido saliendo, pero aún no hemos visto el fruto. El fruto realmente de lo que debe ser el fruto. Y pienso que el fruto lo veremos en cuanto se expurgue, pues, o se puedan expurgar todos estos elementos, creo que son espúreos a la liturgia y, por ende, a la Iglesia como tal. El otro día leía yo del cardenal Kurt Koch, yo creo que se llama, el que es el prefecto, creo que es de la Congregación de la Unidad de los Cristianos, una cosa así, no sé. Pontificio Consejo es, Pontificio Consejo de la... Y él decía una cosa que me parecía interesante, en cierta manera, que él decía que, bueno, se tenía que tender, o se debería tender en el futuro, claro, esto no es viable hoy en día, ¿no? Ni a unos, pongamos, 40, 50 años vista, creo. Y era de que los dos ritos, las dos formas litúrgicas del rito romano, digamos, hubiera como una especie de síntesis. Síntesis, que de hecho es lo que, en cierta manera, decía el Papa Benedicto, ¿no? Es decir, aquí él no ha inventado nada, este hombre. Y yo creo que es en ese momento en el que se podrían ver los frutos. Los verdaderos frutos, repito. Es decir, no este espíritu del concilio, pero un espíritu no el espíritu, sino un espíritu a veces incluso hasta un poco inmundo, ¿no? Que por ahí rondando, ¿no? Que no es el concilio. Porque en el concilio, los documentos conciliares como tales, usted no verá, podrá ver algún elemento un poco chirriante, eso no lo puedo decir que no, pero herejías, usted no verá ninguna, es decir, sobre la participación de los fieles, sobre, por ejemplo, el otro día yo leía el Lumen Gentium, creo que es, en Lumen Gentium, sí, sobre el sensus fidei, ¿no? Que es algo bastante, digamos, decir, totalmente certero. Sobre la corredención de María, nuestra Madre Santísima. Es decir, se oyen voces de que la Virgen, eso no es de hablar de corredención, eso es como decir tonterías. Pues no, decir, incluso, y eso es el mismo concilio, e incluso se estuvo a punto, se dice que hubo padres que propusieron como dogma María corredentora. Claro, hay que entender bien el concepto de corredención. Es decir, no es la redención de Cristo, ya no se pone al nivel de Cristo Redentor, sino que participa digamos, por diversos hechos de su misma vida, de nuestra Madre, que participa de esa redención. Entonces, corredentora. Bueno, quiero decirle que yo creo, sinceramente, que el fruto del concilio aún no lo hemos visto. Sí, no, coincido también. Con mi poco conocimiento también visualizo que más ha generado confusión, enfrentamiento, división, Realmente, y sobre todo eso. Sobre todo la pérdida de la unidad, que usted bien lo señaló, ¿no? Que es lo que nuestro Señor justamente decía, seamos uno para que el mundo crea, y estamos más divididos que... Efectivamente. Y eso es precisamente un escándalo para el mundo, es decir, pero claro, francamente, ya digo, y además es uno de los elementos esenciales de la Iglesia, es decir, la unidad. La unidad no quiere decir uniformidad, es decir, ahí no estamos hablando. Pero lo que sí que es una unidad de la fe, es decir, la fe es una. Es decir, ya dice San Pablo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, no podemos aquí, ahora uno cree que, yo qué sé, que hay una cuarta persona de la Santísima Trinidad, como hablábamos de un salesiano en un bautismo, no sé lo que era, en un domingo en misa. O decir que estamos diciendo pamplinas cuando hablamos de la corredención de nuestra Madre Santísima, o etcétera. Decir... la fe es una y la recibimos de la Iglesia. Nosotros somos hijos de la Iglesia y como hijos de la Iglesia debemos recibir ese don, ese alimento de la fe de la Iglesia.
y no decir, bueno, pues ahora, ahora no me gusta esto, pues ahora me gusta esto. Eso es lo que hacen Claro. los protestantes. Y eso es la herejía. La herejía es tomar un elemento de la doctrina y rechazar lo demás. O maximizar un elemento de la doctrina y minimizar los demás. Es decir, eso es la herejía. Claro. Bien, padre, muchas gracias. Usted. Soy Lilian, Jerusalén, quiero hablar. No sé cómo se hace. Pues yo le estoy escuchando. Adelante. Bueno, porque no sé el orden, no leo. ¿Me entienden lo que hablo? Sí, sí. Bueno, Yo por lo menos. dígame, ¿se considera que la celebración eucarística rige aquello de que dijo Jesús? He deseado celebrar desde hace tanto tiempo esta Pascua con ustedes. ¿Eso rige? Hombre, por supuesto. ¿Entiende lo que yo le quiero explicar? Que cuando lo que yo quiero que usted me diga, si cuando entramos al templo y celebra el sacerdote como ministro y nosotros el pueblo celebramos, entramos en la Pascua divina con él para vivir su predicación, su pasión y su redención. Vivir el rito. Yo no comprendo eso, porque yo viví, soy de una época que viví de la forma, no sé quién, extraordinaria, ordinaria, todo, de espalda, de frente, todo lo viví. Pero muchas veces no he vivido eso de que voy a celebrar con ustedes, he deseado y voy a estar con él, vivir con él, morir con él y resucitar con él. Capaz que esto es una cosa media tonta, no sé. No, pero no es. Vamos a ver. El hecho de que, ¿cómo decir? Objetivamente, eso es lo que vivimos en todas las misas. Es decir, no, incluso, padre, eso es como, no, de pronto es mire, acá. permítame, vamos a ver. Objetivamente quiere decir que es Jesucristo que se hace presente en la Eucaristía en todas las misas, en cada una de las misas, en todas. Entonces, objetivamente es una realidad. Subjetivamente es lo que usted viva o lo que usted no viva. Yo puedo estar preocupado por algo, mis estudios, y estar ausente de la celebración de la misa. Simplemente estoy allí presente, digamos, físicamente, pero mi mente, mi espíritu está fuera de eso. Entonces, yo no voy a vivir la Santa Misa como si la estuviera si estuviera realmente siendo consciente de lo que estoy viviendo. Pero eso es en la forma ordinaria, en la forma extraordinaria, en el rito melquita o en el que sea. Es decir, es el hecho objetivo de que Cristo, porque el sacerdote está ordenado válidamente, él, si celebra según lo que pide la Iglesia, pues está celebrando válidamente la misa y ahí Cristo se hace presente realmente en la Eucaristía. Y como dicen los fieles, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es decir, estamos viviendo una realidad, es decir, lo que no se puede hacer es, ¿cómo decir? Porque yo no lo sienta, yo no lo viva, que entonces no sea. Es decir, eso es el subjetivismo total de los protestantes. Porque yo no siento, no existe. No, esto no es así. Es decir, hay una cosa que es objetiva. Luego ya subjetivamente yo puedo estar más o menos. Por eso yo les decía que la participación activa de los fieles debe tener como principio el que los fieles tengamos esa, digamos, esa vivencia de fe interna que nos lleve a realmente vivir esa realidad. Es decir, tenemos que ser conscientes de ello, nos tenemos que preparar. Hay la preparación de la misa, la preparación inmediata. Es decir, uno no entra en la iglesia así a voz de pronto a ver qué es lo que pasa hoy aquí. No, es decir, hay una preparación. Es decir, con las oraciones podemos estar un tiempo de meditación y una preparación inmediata y una preparación más lejana.
y luego la Santa Misa debe producir un fruto inmediato y un fruto ya, digamos, más lejano durante el tiempo en el que pues, nuestra vida, con nuestras realidades sociales y de vida. Entonces, las palabras de Cristo se cumplen, es decir, se viven en una realidad. Es decir, allí donde él dice, donde hay dos o tres estén reunidos, ahí estaré yo. Es decir, que, y ese dos o tres no quiere decir que tenemos que contar si hay dos o tres, y si hay nada más que uno, entonces ya no se celebra la misa, ya no vale la misa, no. Es decir, esa presencia de la Iglesia, ahí donde está la Iglesia, Cristo está presente. Yo le preguntaba esto, padre, o le dije, no es como una poesía o como algo subjetivo y que sintamos, no es eso. A ver si me puedo expresar. ¿Qué se entiende por que el sacerdote es el alter Christi cuando celebra? A ver si puedo llegar a lo que estoy, porque todo lo que usted ha dicho hasta ahora es lo que he visto que se vive Vamos a ver. Eso que no es vivir, no sé si hay una diferencia entre vivir y sentir. Sí, es decir, vivir, es decir, usted vive, es decir, cuando usted vive está sintiendo, es decir, sus sentidos corporales funcionan y usted siente que está viva porque sus sentidos... parece que se toma la palabra sentimiento como una cosa de emotividad y ahí no voy yo. Eso es. Eso no voy, ahí no. De acuerdo. Usted cuando me dice el sacerdote alter Christus, yo le voy a poner una comparación. El sacerdote no es un pastor protestante. Un pastor protestante es una persona que dentro del pueblo, de los fieles, del grupo de fieles, ha sido elegido para, digamos, predicar la palabra de Dios y ya está, porque ellos no tienen nada más. Bueno, la Iglesia Católica, el sacerdocio en la Iglesia Católica tiene una función que no es meramente pastorear el pueblo de Dios. Es decir, el sacerdote es un alter Cristo, es decir, que allí cuando vemos al sacerdote tenemos que ver a Cristo, es decir, él está realizando en nombre de Cristo, y no solo en nombre de Cristo, sino que Cristo a través del sacerdote está actuando en la Iglesia. No es el sacerdote el que perdona los pecados, sino es Cristo el que perdona los pecados. No es el sacerdote el que está consagrando, es Cristo el que está consagrando se está haciendo presente a través del sacerdote. Es decir, por eso la subjetividad de los sacerdotes durante la misa o la liturgia, es decir, eso no es posible. ¿Por qué? Porque ellos no son ellos, es realmente a través de ellos Cristo el que está, es Cristo que toma la persona del sacerdote para actuar, para estar presente en la iglesia. Entonces, esa es la expresión alter Christus. Por eso el sacerdote no es cualquiera que así por la calle, es decir, el sacerdote debe tener una dignidad propia, y tiene una dignidad propia, y se debe demostrar en su vestir, en su hablar, en su comportarse, y en la liturgia exactamente igual. El sacerdote debe, digámoslo así, borrarse su persona propia para dejar pasar realmente a Cristo. Bueno, eso es lo que quiero expresar. Todo lo que usted ha dicho es lo que no se realiza en latín, en español. Entonces la raíz está en otra parte, no es el latín, no es el español, no es el húngaro, yo que se póngale lo que quiera. Es una concepción muy subjetivista, es decir, muy personalista. Es decir, el sacerdote se convierte, es decir, coge el micrófono y el sacerdote se convierte en el showman de la liturgia. Y eso lo decía Papa Benedicto, bueno, lo dicen muchos, ¿no? Pero en este caso, el Papa Benedicto decía, y eso no es así, porque precisamente el sacerdote, él no es él, es Cristo el que digamos, está actuando a través de él. Y entonces el sacerdote no es un showman, es decir, no es el protagonista de la película, ni del programa. Eso no es un programa, no es un programa de entretenimiento, la misa, ni una fiesta. Entonces, por eso hay estos gestos, estos signos y estos elementos de la liturgia que se deberían de respetar, como son la orientación, como son el hecho de que, bueno, se puede utilizar en ciertas partes el latín, por ejemplo,
Y si no, pero por lo menos la orientación. El hecho del Papa Benedicto proponía, ¿no? Y aquí en España en muchas iglesias se realizó, es decir, que el altar, en el centro del altar, entre el sacerdote, visualmente entre el sacerdote y los fieles, hay una cruz. Y esa cruz simboliza o señala o quiere señalizar de que el centro no es el sacerdote, ni los fieles, ni la comunidad, sino es Cristo. Y eso es el elemento esencial, ese es el punto focal que yo les decía. Entonces, sacerdotes que viven del espectáculo, bueno, pues será simplemente un espectáculo. Ya no será la liturgia de la iglesia, es su liturgia propia de ellos, o la comunidad, donde esté, la parroquia, etcétera, pero ya no será la liturgia de la iglesia. Y eso no es la liturgia de la iglesia, francamente. Es decir, que ya no es la iglesia, ellos no están viviendo la catolicidad de la iglesia. Y eso es muy triste y de hecho pasa en muchos lugares, pero esto es así. Yo venía para el hecho ese que le dije, el idioma que se utilice es el idioma de unirnos a Cristo, en Cristo y por Cristo, con Él y en Él. Y entonces no va centrado eso, que me miro para el oriente o miro para el occidente, no es que quiere faltarle el respeto a eso. No. Es la persona que tiene que mirar a Cristo, pero esa conversión no la veo ni antes ni ahora, y bueno, y a eso voy, que no he captado todas estas enseñanzas. ¿Yo qué le puedo decir? Es decir, uno no puede sondear los corazones de las personas, y tampoco es eso, es decir, eso es Dios el único juez, ¿no? Es decir, pero lo que importa, y pienso que usted tendría que tener en cuenta es como la mía, como la de todos nosotros, en nuestra vivencia en la misa. Es decir, no mirar a los demás, sino mirar a nosotros mismos y vivirlo. Es decir, que los otros lo que vivan o no lo vivan, ya yo no lo puedo saber. Es decir, yo no tengo un ojo clínico que puede ver, digamos, el grado de santidad de las personas. Es decir, esto no es posible. Pero, pues únicamente lo ve Dios. Pero lo que sí que le puedo decir es que usted, bueno, intente vivirlo. Si usted no lo ve, bueno, pues no quiere decir que usted no lo pueda vivir. Es decir, esto es así. Padre, le voy a decir una cosa, yo soy ciega. Así que por ese lado... Bueno, pues y no quise enjuiciar, quise enjuiciar, porque entiendo que todo significa libertad de conciencia en el fondo para poder decir algo y rectitud en lo que se hace o se dice. Sí, sí. Y entonces, la libertad de conciencia y la rectitud es lo que estamos haciendo con la formación. ¿O no? Y el conocimiento. Efectivamente. Bueno, no pretendí enjuiciar a nadie. No. Quiero decir que si el que sube al altar y el que está fuera del altar, como usted dijo, no se centra en Cristo, es así. Pero no sé cómo decirlo, cuando uno llega a la misa parece que llega a una plaza. No veo, pero oigo. Pero bueno, eso no voy a criticar. Digo que ¿por qué no se enseña desde niña y ahora estoy ya, más cerca del arpa? Claro, bueno, pero eso es una obra de todo el mundo, es decir, de todos, tanto de los sacerdotes, los obispos, los fieles, todo el mundo. Pero yo entiendo y le doy la razón de que en cierta manera, pues eso se ha dejado un poco de lado. Se ha dejado de lado y no se digamos, no se educa en ese sentido. Eso es una realidad. Es decir, bueno, pues simplemente... Estoy muy de acuerdo con aquella cosa que usted dijo, enseñar desde la liturgia. Efectivamente. Enseñar lo que está ahí sucediendo. Efectivamente. Si es que la liturgia por sí mismo es pedagógica, es decir, es pedagoga, es decir, la liturgia en sí, y es por eso los gestos, los ritos, los símbolos, es eso, todo ese conjunto que es pedagógico. Y hay que enseñar desde dentro, desde ahí, no fuera ni tal, no, desde ahí. Bueno, lamento haberlo molestado a los... No me molesto por el Santísimo, nada. Un placer de poder escuchar sus opiniones. Lo único tampoco quiero molestar como que critico, eso no era mi intención. No se preocupe, mi expresión fue inadecuada. No, comprendimos muy bien lo que usted quiso decir y está muy bien, se lo agradecemos. Lo único que les tengo que dejar, porque nosotros tenemos un horario para el rezo. Sí, al respecto, pues tenemos 2 avisos que dar y también, bueno, agradecerle muchísimo, Padre,
por toda la paciencia que nos ha tenido, por todo el entusiasmo que ha puesto en la preparación de cada sesión. Es algo que agradecemos y apreciamos mucho. Y entonces, bueno, ahora tenemos 2 avisos, tanto para usted como para nuestros compañeros. Entonces, Brenda, no sé si quieras empezar. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos y gracias a Fray Jordi y a todos los que nos hicieron favor de, pues, dar estos cursos. Y pues bueno, las constancias ya están listas para ser entregadas. Solo les voy a pedir que me escriban al correo del Ateneo. Se los voy a dejar ahorita en el chat, los que no lo hayan anotado, para que me manden sus datos, nombre completo, su nacionalidad. Bueno, me escriben desde el correo que quieren que yo registre en la base de datos y los cursos que hayan tomado para poder empezarle a mandar sus constancias. Bien, y gracias, Brenda. Y el otro aviso, que también es una muy buena noticia para el Ateneo virtual, es que... ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, les queremos compartir que la Universidad de Colombia, Unicervantes, ahora nos va a respaldar y a partir de los próximos cursos nos van a dar certificados que ya tienen validez. Los que les vamos a dar de estos cursos anteriores, bueno, no tienen todavía ninguna validez académica, pero los siguientes ya. Y bueno, pues agradeceremos también a los padres, a Fray Jordi, que nos sigan apoyando. Sabemos que Fray Jordi tiene una propuesta también de otro curso más. Entonces, bueno, ya nada más les pediremos su paciencia para poder, pues sí, reorganizar ahora todo junto con la Universidad de Colombia, Unicervantes. Y pues ya también les daremos después los detalles de los nuevos cursos y de las nuevas, pues sí, hay que cubrir ciertos lineamientos, ¿no? Ahora, quien quiera un certificado, pues como va respaldado de una universidad, sí hay que cumplir, por ejemplo, con asistencias, algún trabajo, en fin, detalles que ya les daremos más adelante. Y bueno, pues esos es los avisos que les teníamos preparados. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fray Jordi. Muchas gracias. 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 Gracias, Buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias Muchas gracias. a ustedes.